Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy vamos a conocer la historia más maravillosa de todas, la vida de Jesús, el Hijo de Dios, desde su nacimiento en Belén, hasta los milagros que hizo y las palabras llenas de amor que compartió. Prepárate para un viaje que te tocará el corazón y te enseñará el poder del amor de Dios. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. Desde hace siglos, el pueblo de Israel esperaba con esperanza la llegada del Mesías. El Salvador prometido por Dios. A los profetas habían hablado de él, de su nacimiento milagroso, de su vida llena de luz, y de cómo traería salvación no solo a los judíos, sino al mundo entero. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, vivía una joven llamada María, comprometida para casarse con un hombre bueno llamado José. Un día, mientras María estaba sola, se le apareció el ángel Gabriel, enviado por Dios con un mensaje que cambiaría la historia. Ella sería la madre del Hijo de Dios. Aunque al principio tuvo miedo, María aceptó con humildad el plan de Dios, sabiendo que todo lo que él hacía era perfecto. José, al enterarse de que María estaba esperando un bebé, no entendía lo que ocurría. Pero mientras dormía, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le explicó que el niño que María esperaba era del Espíritu Santo Ndochi y que debía llamarlo Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. José obedeció al Señor y tomó a María por esposa, sabiendo que lo que estaban viviendo era un milagro. Poco después, por mandato del emperador romano, José y María tuvieron que viajar a Belén para empadronarse. Allí, entre el bullicio del censo y sin encontrar lugar en ninguna posada, Jesús nació en un humilde establo, rodeado de animales y envuelto en pañales. Aquella noche, en los campos cercanos, unos pastores cuidaban sus ovejas cuando de pronto el cielo se iluminó con la gloria de Dios, y un ángel se les apareció, anunciándoles la gran noticia: el Salvador había nacido. Luego, una multitud de ángeles llenó el cielo cantando: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Los pastores, emocionados y asombrados, corrieron a Belén y encontraron al niño acostado en un pesebre, tal como el ángel les había dicho. Se maravillaron al ver al pequeño Jesús y contaron a todos lo que habían presenciado. Mientras tanto, en tierras lejanas, unos sabios conocidos como los Reyes Magos, guiados por una estrella brillante, también se preparaban para conocer al recién nacido rey. Y los magos viajaron por muchos días, cruzando desiertos y montañas, hasta llegar a Jerusalén. Allí preguntaron por el niño que había nacido como rey de los judíos, lo cual alarmó al malvado rey Herodes. Él, temiendo perder su trono, les pidió a los magos que, una vez encontraran al niño, volvieran a decirle dónde estaba. Pero Dios tenía otros planes. La estrella los guió hasta la casa donde estaba Jesús con su madre María, y allí le ofrecieron regalos en oro, incienso y mirra. Los magos adoraron al niño, reconociendo que estaban ante alguien muy especial. Después, advertidos en sueños, regresaron a su tierra por otro camino para no contarle nada a Herodes. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos no volverían, se enfureció y ordenó una terrible matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Pero Dios, en su cuidado perfecto, le advirtió a José en sueños que debía huir con María y Jesús a Egipto. Allí permanecieron hasta que Herodes murió. Solo entonces, la familia regresó y se estableció en Nazaret, donde Jesús creció lleno de sabiduría, gracia y obediencia. A medida que pasaban los años, el niño se fortalecía y mostraba que había algo especial en él, algo que nadie podía explicar del todo, pero que todos podían sentir. Cuando Jesús tenía 12 años, su familia viajó a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como era costumbre. Después de los días de la fiesta, cuando José y María emprendieron el regreso, no se dieron cuenta de que Jesús no iba con ellos. Al notar su ausencia, regresaron con angustia a buscarlo. Lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos se asombraban de su inteligencia
y sus respuestas. María le preguntó por qué se había quedado, y Jesús respondió: ¿no sabían que debo estar en la casa de mi padre? Aunque no comprendieron del todo, lo llevaron de regreso a casa. Y Jesús continuó creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Pasaron muchos años, y cuando llegó el tiempo señalado por Dios, Jesús dejó Nazaret y fue al río Jordán, donde Juan el Bautista estaba predicando y bautizando. Juan era el mensajero que preparaba el camino del Señor, tal como los profetas habían anunciado. Cuando Jesús se acercó, Juan lo reconoció y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Jesús pidió ser bautizado, y aunque Juan se resistió al principio, finalmente lo sumergió en el agua. En ese momento, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como paloma. Y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después de ser bautizado, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días sin comer, ayunando y orando. Allí fue tentado por Satanás, que intentó hacerlo caer con mentiras y promesas engañosas. Pero Jesús, con la palabra de Dios en sus labios, resistió cada tentación y venció al enemigo. Al final de los 40 días, los ángeles vinieron y le sirvieron. Así comenzó el poderoso ministerio de Jesús, lleno de autoridad, compasión y poder divino. El pueblo pronto empezaría a escuchar de sus enseñanzas, a ver sus milagros y a sentir el amor de Dios hecho carne. Jesús regresó a Galilea y comenzó a predicar el mensaje del reino de Dios. Caminaba por las aldeas, hablaba en las sinagogas y llamaba a las personas a arrepentirse, porque el reino estaba cerca. Llamó a sus primeros discípulos junto al mar de Galilea a Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés. Luego a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo. «Síganme», les dijo, «y los haré pescadores de hombres». Ellos, dejando sus redes, lo siguieron de inmediato, pues sus corazones fueron tocados por su voz y su presencia. Por donde Jesús pasaba, ocurrían cosas extraordinarias. Sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los cojos e incluso resucitaba a los muertos. Pero más allá de los milagros, lo que más conmovía a la gente eran sus palabras llenas de verdad, amor y autoridad. Enseñaba con parábolas que los niños entendían y los sabios respetaban. Hablaba del perdón, de la misericordia, del amor al prójimo y de cómo Dios veía el corazón y no solo las apariencias. Los humildes lo amaban, los pecadores lo buscaban y hasta los más duros de corazón quedaban impactados por su mirada llena de compasión. Jesús se convirtió en la luz que brillaba en medio de las tinieblas. En cada pueblo que visitaba, multitudes lo seguían, ansiosas por escuchar sus enseñanzas y ver con sus propios ojos los milagros que realizaba. Una tarde, mientras una gran multitud se reunía en un monte, Jesús se sentó y comenzó a enseñarles lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. Con voz firme y dulce a la vez, habló de las bienaventuranzas, diciendo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». En sus palabras tocaban los corazones y despertaban un deseo profundo de acercarse más a Dios entre la multitud. Había personas con todo tipo de necesidades, enfermos, afligidos, rechazados y marginados. Pero Jesús los recibía a todos con los brazos abiertos. Un día, un hombre leproso se arrodilló ante él y le suplicó al Señor: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús extendió su mano, lo tocó, algo que nadie hacía por temor a contagiarse, y le dijo: «Si quiero, sé limpio». Al instante la lepra desapareció. Fue un momento poderoso, no solo por la sanidad física, sino por la compasión que Jesús mostró, rompiendo barreras y restaurando dignidad a quienes la sociedad había olvidado. Jesús también mostró su poder sobre la naturaleza. Una noche, mientras cruzaban el mar en una barca junto a sus discípulos, una gran tormenta se levantó. Las olas eran tan fuertes que la barca parecía hundirse. Los discípulos, asustados, despertaron a Jesús, quien dormía tranquilamente. «Señor,
sálvanos, que perecemos, gritaron. Jesús se levantó, miró al mar enfurecido y dijo: ¡Calla! ¡Enmudece! De inmediato, el viento se detuvo y el mar se calmó. Los discípulos se miraron asombrados y preguntaron entre ellos: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos sabían que estaban presenciando algo divino. Donde Jesús caminaba, las tinieblas retrocedían. En una ocasión, un hombre poseído por muchos demonios vivía entre las tumbas, gritando día y noche, sin que nadie pudiera controlarlo. Pero cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, el hombre corrió hacia él y se postró a sus pies. Con autoridad, Jesús expulsó a los demonios, que salieron del hombre y entraron en una piara de cerdos, que luego se lanzaron al mar. El hombre quedó completamente libre, en su sano juicio, y pidió seguir a Jesús. Paró él, le dijo: ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La noticia se esparció rápidamente, y todos se maravillaban del poder de Jesús. Jesús también demostró que su autoridad no se limitaba al cuerpo, sino también al alma. En una casa abarrotada de gente, unos amigos bajaron desde el techo a un paralítico, con la esperanza de que Jesús lo sanara. Al ver su fe, Jesús le dijo al enfermo: tus pecados te son perdonados. Algunos maestros de la ley, presentes allí, murmuraron en sus corazones, pensando que solo Dios podía perdonar pecados. Entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decirán tus pecados te son perdonados? ¿O decirán levántate y anda? Y frente a todos, le ordenó al paralítico: al levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y el hombre se levantó completamente sano, mientras todos glorificaban a Dios. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando una mujer enferma por 12 años, que había gastado todo su dinero en médicos, sin encontrar cura, se acercó entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús. En su corazón pensó: si tan solo toco su manto, quedaré sana. En el instante en que lo hizo, fue sanada. Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos se sorprendieron, pues la multitud lo apretujaba por todos lados. Pero Jesús sabía que poder había salido de él. La mujer, temblando, se acercó y le contó la verdad. Jesús la miró con ternura y le dijo: Anija, tu fe te ha salvado. Bien, Jesús también llamó a personas comunes para ser sus seguidores. Entre ellos estaba Mateo, un cobrador de impuestos despreciado por muchos. Pero Jesús lo miró y le dijo: sígueme. Mateo dejó todo y lo siguió. Esto causó críticas de parte de los fariseos, quienes no entendían por qué Jesús comía con pecadores. Él les respondió: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta actitud de Jesús de amar, restaurar y perdonar lo hacía diferente a cualquier otro maestro o líder religioso. Su amor no tenía límites, y su mensaje llegaba hasta los más alejados del camino. En muchas ocasiones Jesús habló en parábolas para enseñar grandes verdades. Una de las más conocidas fue la del hijo pródigo, donde un joven pide su herencia, se va a un país lejano, malgasta todo y termina cuidando cerdos. Cuando decide volver arrepentido, su padre lo ve desde lejos y corre a abrazarlo, celebrando su regreso. Esta historia mostraba el corazón de Dios, siempre dispuesto a perdonar y recibir con gozo a quienes se arrepienten. Era un mensaje de esperanza, especialmente para los que se sentían lejos de Dios en otro día. Jesús alimentó a una multitud de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Antes de repartir, miró al cielo, dio gracias y los partió. Luego, los discípulos distribuyeron la comida y milagrosamente todos comieron hasta saciarse. Y aún sobraron 12 canastas llenas. Este milagro no solo mostró su poder, sino que enseñó que cuando ponemos lo poco que tenemos en manos de Jesús, Él puede multiplicarlo y hacer mucho más de lo que imaginamos. Los niños, las familias, todos los que estaban allí, vieron con sus propios ojos que Jesús era el pan de vida. A medida que pasaba el tiempo, la fama de Jesús crecía, pero también la oposición de los líderes religiosos. Ellos se sentían amenazados por su enseñanza, su autoridad
y el amor que el pueblo le tenía. Intentaban atraparlo con preguntas difíciles, buscaban motivos para acusarlo, pero Jesús siempre respondía con sabiduría. Aún así, él sabía que su misión no era solo enseñar y sanar, sino dar su vida por todos. El momento de enfrentar la cruz se acercaba, y aunque sus discípulos aún no lo comprendían del todo, Jesús seguía adelante con valentía, guiado por el amor del Padre y por su deseo de salvarnos. Los días pasaban, y Jesús seguía caminando por aldeas y ciudades, llevando el mensaje del reino de Dios, aunque la gente lo admiraba. Algunos no entendían por qué no buscaba poder político, ni lideraba una rebelión contra los romanos, pero Jesús tenía un propósito mayor. Él vino a transformar los corazones. Un día, en el camino a Jerusalén, les dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado, será condenado a muerte, y al tercer día resucitará. Ellos no comprendían del todo lo que decía, pero sabían que algo muy importante estaba por suceder. Al llegar a Jerusalén, Jesús fue recibido con alegría. Multitudes salieron a su encuentro, tendiendo mantos y ramas de palma en el camino, mientras gritaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Era como si un rey llegara a su ciudad. Pero Jesús no montaba un caballo de guerra, sino un humilde burrito, cumpliendo así la profecía de Zacarías. Aunque el pueblo lo aclamaba, Jesús lloró por Jerusalén. Sabía que muchos no entendían el verdadero propósito de su venida y que con el tiempo se volverían en su contra. Su corazón se conmovía por el dolor que vendría. Durante esa semana en Jerusalén, Jesús visitó el templo y al ver que lo habían convertido en un lugar de negocios, volcó las mesas de los cambistas y dijo: «A mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». Esta acción enfureció aún más a los líderes religiosos. Sin embargo, los niños, los ciegos y los cojos se acercaban a él y él los sanaba. Su autoridad era evidente, no solo por sus palabras, sino por sus actos. Enseñaba con parábolas profundas, como la de los labradores malvados, revelando cómo los siervos de Dios habían sido rechazados y cómo el Hijo también sería desechado. Jesús también compartió momentos íntimos con sus discípulos. En una casa, celebró con ellos la última cena. Allí, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado». Luego tomó la copa y dijo: «Este es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada». Era un acto lleno de significado, una preparación para lo que vendría. Jesús sabía que el tiempo de su sacrificio se acercaba. Lavó los pies de sus discípulos, enseñándoles que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás con humildad. Después de la cena, Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, en medio de la noche, oró con gran angustia. Sus palabras al Padre eran sinceras y profundas. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Su sudor se volvió como gotas de sangre, pero no retrocedió. Estaba dispuesto a cumplir la misión por la cual había venido al mundo. Mientras sus amigos dormían, Jesús velaba, fortaleciéndose en oración para enfrentar el mayor reto de su vida. Y fue en ese huerto donde llegó la traición. Judas, uno de sus 12 discípulos, vino con una multitud armada de espadas y palos. Se acercó a Jesús y lo saludó con un beso, señal que había acordado para identificarlo. Los soldados lo arrestaron y todos sus discípulos huyeron llenos de miedo. Jesús fue llevado ante los líderes religiosos, quienes lo juzgaron en la oscuridad de la noche, sin justicia ni verdad. Lo acusaron falsamente, lo golpearon y se burlaron de él. Pero Jesús guardó silencio, como un cordero que es llevado al matadero. A la mañana siguiente lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano. Pilato no encontró culpa en él, pero al ver que la multitud pedía su crucifixión, cedió para contentarlos. Soltó un criminal y entregó a Jesús para que fuera azotado y crucificado. Fue humillado, coronado con espinas, escupido y obligado a cargar su cruz hasta el monte llamado Gólgota. Allí lo clavaron entre 2 ladrones. En medio del dolor, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
aún en la cruz mostró amor y compasión. Horas después, la tierra se oscureció, el velo del templo se rasgó y Jesús exclamó: han consumado eso. Luego entregó su espíritu. Su cuerpo fue puesto en una tumba nueva y una gran piedra fue rodada a la entrada. Muchos pensaban que todo había terminado, que la esperanza había muerto. Los discípulos estaban tristes y temerosos, escondidos, sin entender por completo lo que había pasado. Pero algo glorioso estaba por suceder. El plan de Dios no había fallado. Apenas estaba comenzando a revelarse en todo su esplendor. 3 días después, al amanecer del primer día de la semana, algunas mujeres fueron al sepulcro llevando especias aromáticas. Pero al llegar, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Un ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Llenas de alegría y asombro, corrieron a contarles a los discípulos. Pedro y Juan fueron corriendo al lugar y comprobaron que era cierto. Jesús había vencido a la muerte. Había cumplido su promesa. Él vive. Los días posteriores a la resurrección fueron sorprendentes para los discípulos. Estaban reunidos en una casa, con las puertas cerradas por temor a los judíos, cuando de repente Jesús apareció en medio de ellos. «Paz a ustedes», dijo con una voz llena de ternura. Al mostrarles sus manos y su costado, ellos comprendieron que era real. No era un espíritu. Era el mismo Jesús resucitado, vivo, caminando y hablando con ellos. Su presencia llenó la habitación de esperanza y gozo. El maestro estaba de nuevo con ellos y el miedo comenzó a desvanecerse. Pero no todos estaban presentes ese día. Tomás, uno de los 12, no había estado con ellos cuando Jesús apareció. Cuando los demás le dijeron: «¿Hemos visto al Señor? Si no veo la marca de los clavos en sus manos y no pongo mi dedo en su costado, no lo creeré», respondió. 8 días después, mientras todos estaban juntos otra vez, Jesús volvió a presentarse. Esta vez miró a Tomás con amor y le dijo: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. No seas incrédulo, sino creyente». Tomás cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Durante 40 días, Jesús se apareció a muchos de sus seguidores. Los enseñó, los animó y les explicó cómo todo lo que había sucedido era parte del plan perfecto de Dios. En un momento especial, se reunió con ellos junto al mar de Galilea. Allí, compartió una comida con sus discípulos. Restauró el corazón de Pedro, que lo había negado, y les encargó una gran misión: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. Jesús no solo los consoló, sino que los preparó para continuar su obra con poder y valentía. Antes de partir, Jesús les dio una promesa: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego, mientras los bendecía, fue elevado al cielo ante sus ojos. Una nube lo cubrió y ya no lo vieron más. Los discípulos se quedaron mirando al cielo, maravillados, hasta que 2 ángeles les dijeron: «¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá así como lo han visto ir». Era el final de su tiempo con ellos en la tierra, pero el inicio de algo grande. Con el corazón lleno de fe, los discípulos regresaron a Jerusalén, tal como Jesús les había dicho. Se reunieron en el aposento alto, un lugar especial donde oraban unidos, esperando el cumplimiento de la promesa. Eran unos 120 creyentes, hombres, mujeres, discípulos y seguidores que confiaban en las palabras del Señor. Allí permanecieron, día tras día, orando con fervor y unidad, sabiendo que algo maravilloso estaba por suceder, aunque aún no comprendían del todo lo que vendría. Y entonces llegó el día de Pentecostés. Era una fiesta importante para el pueblo de Israel, y Jerusalén estaba llena de personas de diferentes lugares. En medio de la celebración, un sonido como de un viento recio llenó la casa donde estaban reunidos los creyentes. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba. El Espíritu Santo había descendido con poder, justo como Jesús lo prometió. La promesa se había cumplido, y la iglesia de Cristo
acababa de nacer. Los que escuchaban quedaron asombrados. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras lenguas? Se preguntaban. Algunos pensaban que estaban borrachos, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y explicó. Esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro habló con tanta valentía y claridad que ese día más de 3,000 personas creyeron en Jesús y fueron bautizadas. La iglesia crecía y la buena noticia del Salvador comenzaba a extenderse por el mundo. A partir de ese momento, los creyentes vivían como una gran familia. Compartían sus bienes, comían juntos. Oraban y escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Había milagros, sanidades y señales que acompañaban a los seguidores de Cristo. El temor de Dios estaba en todos, y muchos más se unían a la fe cada día. El mensaje del amor de Jesús no se detenía. A pesar de la persecución, la iglesia seguía creciendo, guiada por el Espíritu Santo, que llenaba a cada creyente con poder, sabiduría y alegría. Entre los líderes de esta nueva comunidad estaban Pedro y Juan, quienes un día sanaron a un hombre cojo en la puerta del templo, llamada La Hermosa. El hombre, que había estado paralítico desde su nacimiento, saltó de alegría, alabando a Dios. A todos los que lo vieron quedaron asombrados. Pedro aprovechó la ocasión para predicar una vez más sobre Jesús, y muchos creyeron. Pero esto también provocó la ira de los líderes religiosos, que los arrestaron. Sin embargo, ni la cárcel ni las amenazas pudieron detener el fuego del evangelio. Pedro dijo con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A pesar de las amenazas y castigos, los apóstoles regresaban una y otra vez a predicar en el templo y en las casas. El mensaje de Jesús resucitado era demasiado poderoso como para ser silenciado. Cada día, más personas se unían a la comunidad de creyentes, y con ello también crecían los desafíos. Algunas viudas estaban siendo olvidadas en la distribución diaria de alimentos, por lo que los apóstoles decidieron escoger a 7 hombres llenos del Espíritu y sabiduría para ayudar en esta tarea. Entre ellos estaba Esteban, un joven lleno de gracia, fe y poder. Esteban no solo servía a las mesas, también hablaba con gran sabiduría acerca de Jesús y realizaba señales milagrosas. Pero algunos miembros de la sinagoga comenzaron a discutir con él, y al no poder contradecir su sabiduría, lo acusaron falsamente. Lo arrastraron ante el concilio y presentaron testigos mentirosos que decían que hablaba contra Moisés y contra el templo. Aún así, cuando todos lo miraban, vieron su rostro resplandecer como el de un ángel. Esteban entonces pronunció un discurso valiente, recordando la historia del pueblo de Israel y señalando cómo siempre habían resistido al Espíritu Santo con el corazón endurecido por la verdad. Los líderes religiosos se enfurecieron, rechinaban los dientes y lo arrastraron fuera de la ciudad. Allí lo apedrearon hasta morir. Pero mientras caían las piedras, Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Sus últimas palabras fueron una oración al Señor Jesús: recibe mi espíritu, no les tomes en cuenta este pecado. Así murió Esteban, el primer mártir cristiano, y su testimonio dejó una huella imborrable en quienes lo escucharon. Incluso en un joven llamado Saulo. Saulo era un fariseo apasionado por la ley. Estaba presente en la muerte de Esteban y aprobaba lo que había sucedido. Luego, con gran celo, comenzó a perseguir a los creyentes de Jerusalén. Entraba casa por casa, arrastrando a hombres y mujeres para llevarlos a prisión. Muchos cristianos huyeron a otras ciudades, pero en lugar de apagarse, el fuego del evangelio se esparció aún más. Donde quiera que iban, los creyentes hablaban de Jesús. Un día, llamado Felipe, fue a Samaria y allí predicó con poder, sanando enfermos y liberando a los oprimidos. Grandes multitudes creyeron y se regocijaron. Un día, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo que fuera al camino que va de Jerusalén a Gaza. Allí encontró a un funcionario etíope que leía el libro del profeta Isaías, pero no lo comprendía. Felipe se le acercó y le explicó que las palabras hablaban de Jesús,
el Mesías que había venido a dar su vida por todos. El etíope creyó con todo su corazón y al ver agua junto al camino dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe lo bautizó y luego fue arrebatado por el Espíritu, mientras el etíope seguía su camino lleno de alegría. Así, el mensaje llegó hasta África. Mientras tanto, Saulo seguía respirando amenazas contra los creyentes. Consiguió cartas para ir a Damasco y arrestar a los seguidores de Jesús. Pero en el camino, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Una voz le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó él. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, respondió la voz. Saulo quedó ciego y tuvo que ser guiado por otros hasta Damasco. Durante 3 días no comió ni bebió. Allí, el Señor envió a un discípulo llamado Ananías para orar por él. Cuando lo hizo, algo como escamas cayó de sus ojos y recuperó la vista. Desde ese momento, la vida de Saulo cambió para siempre. Fue bautizado y comenzó a predicar con valentía que Jesús era el Hijo de Dios. Todos se asombraban. ¿No es este el que perseguía a los cristianos? Pero Saulo, ahora transformado, no se detuvo. Su pasión era la misma, pero su propósito era nuevo. Viajó por diferentes ciudades enseñando, aunque también enfrentó gran oposición. Tuvo que huir de Damasco, siendo bajado por una canasta, por un muro, para escapar de quienes querían matarlo. El perseguidor se había convertido en un siervo, un predicador del Evangelio de Cristo. Cuando regresó a Jerusalén, los creyentes temían acercarse a él, pues no confiaban aún en su cambio. Pero Bernabé, un hombre lleno de fe, lo presentó a los apóstoles y contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo predicaba con valentía en Damasco. Desde entonces, Saulo fue aceptado por los hermanos y comenzó a predicar también en Jerusalén. Pronto, debido a las amenazas, fue enviado a su ciudad natal, Tarso. Pero la iglesia crecía, y el Espíritu Santo la llenaba de paz, consuelo y poder. Dios estaba obrando en medio de todas las dificultades. Mientras Saulo se preparaba para futuras misiones, Pedro también seguía haciendo maravillas en el nombre de Jesús. Sanó a un hombre paralítico llamado Eneas en Lida y resucitó a una mujer muy querida llamada Tabita en Job. Esas señales trajeron fe a muchos. Un día, mientras Pedro oraba en la azotea de una casa, tuvo una visión de un lienzo que descendía del cielo con animales de todo tipo. Una voz le decía a Pedro: mata y come. Él respondía al Señor: jamás he comido nada impuro. Pero la voz insistió: a lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Este mensaje era una preparación. En ese mismo momento, unos hombres venían en camino, enviados por un centurión romano, llamado. Él era un hombre piadoso y temeroso de Dios, aunque no era judío. Un ángel le había dicho que buscara a Pedro. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, comprendió el significado de la visión. El evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Predicó con poder, y mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban. Pedro ordenó que fueran bautizados, y el evangelio rompió las barreras de cultura y raza. Y así termina esta poderosa parte de la historia de la iglesia primitiva. Vimos cómo el mensaje de Jesús se extendió desde Jerusalén hasta los confines del mundo, cómo el Espíritu Santo transformó corazones y cómo personas como Esteban, Felipe, Pedro y Saulo dieron sus vidas para compartir el amor de Dios. Si te gustó esta increíble historia llena de fe, milagros y valentía, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids, darle like a este video y dejar tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó, el valor de Esteban, la transformación de Saulo, o cómo el evangelio llegó hasta los gentiles. Y cuéntanos también qué otra historia te gustaría ver en nuestro próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más aventuras impresionantes de la Biblia, donde aprenderemos que con Dios todo es posible. Hasta la próxima, pequeños exploradores de la fe.